Hermanos, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro siguiente devocional del libro de Efesios. Y hoy, hermanos, quiero que veamos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso cómo deben de andar. Ya en devocionales anteriores veíamos que nos despojáramos del viejo hombre, que no anduviéramos como los gentiles, pero ahora nos está diciendo que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Como hijos de luz, andar como hijos de luz. Y vamos a ver qué implica andar como hijos de luz. Veíamos que no como los otros gentiles y decíamos cómo, nos decía el apóstol Pablo, explicaba a los creyentes de Éfeso cómo andan los gentiles. Y nos decía, no andéis como los otros gentiles. Ahora nos va a decir, andad como hijos de luz. Ahora quiero que pongamos atención en una palabra muy importante en este capítulo, hermanos, que vamos a estar mirando. Capítulo 5 del libro de Efesios, y vamos a notar la palabra como varias veces. Eso nos va a enseñar, hermano, cómo es que verdad, el Señor quiere que andemos, porque algunos tienen ideas, sus propias ideas de cómo ser un buen hombre, cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen miembro de iglesia, cómo ser un buen pastor, cómo ser un buen hijo, cómo ser un padre, cómo ser un buen marido, un buen esposo, una buena esposa. La sociedad tiene su propia idea, su propia manera de pensar en cuanto a cómo hacer las cosas o cómo ser. Pero ¿por qué mejor no ir a lo que la Biblia nos dice, y especialmente nosotros como cristianos, y nos dice, andad como hijos de luz? Nos va a decir cómo es eso, cómo es que un creyente pueda andar como hijo de luz, ¿verdad? Como hijo de luz, viviendo de una manera completamente opuesta al mundo. Pero ¿cómo? Si hoy en día, hermano, hay muchas iglesias cristianas, y son buenas iglesias cristianas, pero vemos nosotros hoy división entre iglesias, por ejemplo, entre las iglesias bautistas fundamentales, independientes como las nuestras, y hay iglesias que son solamente iglesias bautistas independientes, no se llaman fundamentales. Hay otros que son iglesias del compañerismo, iglesias bautistas del compañerismo, iglesias bautistas de la Convención del Sur, de la Convención del Norte, diferentes tipos de bautistas. Ahora, ¿en dónde está la diferencia? Bueno, en que muchos de esas iglesias, ¿verdad? Es una misma denominación, pero diferentes iglesias diciendo yo soy bautista fundamental independiente, yo del compañerismo, yo de la convención. ¿Y en qué radica la diferencia entre ellos? Bueno, en que la mayoría creen o dicen honrar a Dios y agradar a Dios y vivir como hijos de Dios, pero muchos de ellos, por ejemplo, no tienen normas estrictas en cuanto a separación del mundo, a cuanto a santidad, por ejemplo. Hemos visto en unas iglesias bautistas donde los músicos usan pelo largo, hombres, hablando de hombres, usan pelo largo, algunos hasta permiten tatuajes, las mujeres que cantan en el coro o los miembros de la iglesia que van ahí, las hermanas usan pantalón muy apretado, muy ajustado, usan minifaldas, se visten de una manera incorrecta, asisten a lugares donde no es correcto ir, y todo eso, y si uno los escucha hablar, ellos dicen, yo soy un buen cristiano. Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia, porque Dios nos dice cómo hacer las cosas. Y aquí en Efesios 5, versículo 1 al versículo 20 nos dice, andad como hijos de luz. Y nos va a decir cómo. La palabra cómo es importante que la consideremos aquí, hermanos. Y mire, usted puede leer en casa Efesios 5, 1 al 20. Y vamos a poner atención nosotros en este devocional en las palabras cómo. Y empezamos con el versículo 1 donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mira esto, bien importante. Decíamos antes, hermano, que eso es un mandato, sed pues imitadores de Dios, ¿no? Para imitar a Dios lo hemos dicho un montón de veces, hermano, yo lo he dicho varias veces ya.
tenemos que aprender a saber cómo es Dios. Nadie imita a alguien si no lo conoce, si no pasa tiempo con él. Es muy común, es muy normal que podamos imitar a alguien con el que hablamos mucho, con el que sabemos cómo piensa, con quien nos relacionamos, con quien vivimos, con quien pasamos tiempo, a quien conocemos, ¿verdad? Y así lo vamos a imitar. Los hijos imitan al padre, las hijas imitan a la madre. ¿Por qué? Porque pasan tiempo con él, con ella, porque los miran, porque los escuchan hablar, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Pero aquí nos dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios. Pero no solamente nos dice que imitemos a Dios, nos dice cómo imitar a Dios. Dice como hijos amados. Ahora, hermano, un hijo que es amado por su padre, el hijo va a tener más admiración por el padre y el hijo va a buscar y va a querer ser más como el padre. Por eso la Escritura, para ser un hijo de luz, ¿verdad? Que es el tema general, podríamos pensar, ¿cómo puedo ser un hijo de luz? ¿Cómo puedo ser diferente a los gentiles? ¿Cómo me puedo despojar de la manera vieja de vivir? ¿Cómo puedo ser diferente? Bueno, una de esas es ser imitadores de Dios, pero Dios dice cómo, dice como hijos amados. Ahora, hermano, yo creo que todo cristiano entendemos que Dios nos ama. El problema es que a veces no entendemos cuánto Dios nos ama. Y a veces, hermanos, nos separamos de Dios, no seguimos bien a Dios, no buscamos bien a Dios, no caminamos bien con Dios porque no nos damos cuenta cuánto Dios nos ama. Dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Como el hijo que ama al padre y el padre ama al hijo. Es un amor, hermano, tan grande, tan genuino, que el hijo no quiere saber nada de nadie más, no quiere imitar a nadie más, no tiene nadie más como ejemplo si no es al padre. Y nosotros deberíamos de aprender, hermano, que debemos de imitar a Dios para ser hijos de luz, hijos de Dios, ¿verdad? Hay que imitarlo como hijos amados. Hay que entender, hermano, que no hay nadie en este mundo a quien nosotros deberíamos de imitar más que a Dios. Buscar ser más como Dios. Entonces, si yo quiero ser hijo de luz, o, ¿verdad? Un creyente realmente que da testimonio de ser diferente al mundo, yo debo de ser imitador de Dios como hijo amado que soy. Yo debo buscar imitar a Dios porque no hay nadie que me ame más que Dios, no hay nadie que se preocupe más por mí que como lo hace Dios, no hay nadie que me sostiene más como Dios lo hace. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y nos está diciendo, entiende el amor que Dios tiene para ti. Y entendiendo el amor que Dios tiene para nosotros, nosotros no vamos a querer imitar ni a un hombre ni a una mujer. Y no es que digo que hay cristianos que no podríamos imitar su manera piadosa de vivir, pero principalmente y el ejemplo más grande es Dios, y hay que imitarlo como hijo amado. Luego el versículo 2 dice, y andad en amor, y no solamente andar en amor, pero nos va a decir cómo, hermano. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego Dios dice, mira, si tú eres un hijo de Dios, un hijo de luz, debes primero ser imitador de Dios como hijo amado. Debes de buscar imitar, y por el amor que Dios te tiene, imitarlo a Él. Pero luego debes andar en amor. Y muchos cristianos dirán, no, yo tengo mucho amor. Eso es muy común escuchar de los cristianos. Es decir, yo tengo mucho amor, yo amo mucho a Dios, yo amo mucho a la iglesia, yo amo mucho a los cristianos. Pero Dios dice, como también Cristo nos amó. Y si nosotros entendiéramos, hermanos, y valoráramos y pensáramos cómo Cristo nos amó, entenderíamos que fue un amor incondicional. Fue un amor que Dios no nos amó a nosotros porque nosotros merecíamos ser amados. Dios nos amó incluso siendo aún pecadores nosotros, siendo alguien que le ofendíamos. Por eso Dios dice, y andad en amor. Pero no dice, ay, como a ti se te ocurra. No, dice, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Pues nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó, se dio completamente. Y no porque lo merecíamos, hermanos. Y ahí es una de las cosas que tenemos que entender. Yo soy hijo de luz, hijo de Dios, debo de imitarlo como hijo amado. Debo de andar en amor como Él me amó a mí,
como Dios me amó a mí, como Cristo nos amó. Quiere decir que nos amó a pesar de que le ofendíamos, nos amó a pesar de que no lo merecíamos, nos amó a pesar de nuestras debilidades y nuestras imperfecciones. Y la Biblia dice que nosotros debemos de andar así en amor para con otros, así como Cristo. Así es de que, hermano, yo no sé si usted hay algún hermano en la iglesia que no ame a alguien de la congregación porque no le cae bien, porque no es agradable, porque lo ha ofendido, porque tantas cosas. Y Dios dice, sí, yo entiendo eso, pero tú debes de amar a Dios como también Cristo nos amó. Luego versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, una tercera cosa en la que el Señor nos dice que hay que hacer algo, ¿cómo? Es que dice que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Hay cosas, hermanos, que entre nosotros, como hijos de Dios, como santos, como separados, como apartados, como consagrados a Dios, no debería ni siquiera mencionarse entre vosotros. Dice, como conviene a santos. O sea, a mí y a usted no nos conviene nada el pecado, no nos conviene, no nos hace bien de ninguna manera. Y hay cosas que dice el Señor, mira, todas esas cosas de perversidades ni aún se mencionen, se nombren entre vosotros como conviene a santos. O sea, como un cristiano que vive en santidad, no le conviene ese tipo de cosas, ni aún se nombre eso entre nosotros, ¿no? Y nos está diciendo cómo. Y hermano, cuidado con eso, porque hay veces que el cristiano anda metido en tantas situaciones donde hay cosas que no se deberían ni siquiera de nombrar como conviene a santos, dice ahí. Y luego vamos al versículo 15, hermanos, y ahí vamos a terminar este devocional. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está hablando de aprovechar el tiempo, de ser hijos de luz, de todo esto de santidad, de imitar a Dios, de amarnos. Y luego está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Está hablando de andar nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. No como necios, hermano. El cristiano no debe de vivir una vida necia, no debe de ser como un necio. Hay gente que es necia, hay jóvenes, hay cristianos que son necios, hay gente que es necia. Un necio es aquel que no piensa en las consecuencias de sus actos, que simplemente actúa sin considerar si está haciendo bien, si está haciendo mal, qué consecuencias va a tener. Un necio no piensa eso. Y dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y nos está diciendo, no seas un necio, no andes como un necio, anda como un sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, hermano. Y eso, ahí termino el devocional ahora en cuanto a cómo andar en la vida cristiana como un hijo de luz. Si yo quiero ser diferente al mundo, diferente a los otros gentiles, ya me dijo que no ande en la vanidad de su mente, que no viva sin sabiduría y que me despoje del viejo hombre y que me vista del nuevo. Pero luego aquí me dice, andad como hijos de luz, mostrando que somos diferentes. ¿Cómo? Bueno, imitando a Dios como hijos amados. Andamos en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ahí, cosas que no se deben de nombrar entre nosotros como conviene a santos. O sea, no es parte de un cristiano que vive en santidad mencionar cierto tipo de cosas, no se debe ni siquiera mencionar. Y luego dice, andad no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Y más ahora que lo tenemos, hermano, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar cada oportunidad para Dios, para pasar tiempo con Dios, haciendo las cosas que valen realmente la pena. Entonces, ¿cómo andar como hijos de luz? Por varias cosas dice el pasaje, ¿verdad? Nos exhorta un montón de cosas, pero entre ellas nos dice cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Esa palabra cómo, que la vamos a ver en el siguiente devocional también, pero con otro enfoque, es bien importante que usted lo considere. Siempre que en la Biblia usted encuentre la palabra cómo, o Dios diga cómo, hay que tomar atención, porque nos está diciendo
cómo lo debemos de hacer. No nos está dejando a nuestro criterio, ¿verdad? No nos está diciendo, mira, anda en amor. ¿Cómo? No, pues como tú quieras, o como tú pienses, o como tú consideres. No, Dios te dice cómo. Y en muchas cosas Dios nos va a decir cómo, hermano. Así es de que no tenemos excusa para no hacer las cosas cuando Dios dice cómo. Hay que pensar en eso, ¿ok? Señor le bendiga y le guarde, hermano. Gracias por mirar los devocionales. Señor le bendiga. Que tenga buen día.